Continuando con el estudio sobre vocabulario religioso en idioma inglés, estudiemos a continuación más palabras relacionadas con esta materia. El día de hoy aprenderemos cómo decir libro sagrado y seguidores en idioma inglés. En el primer caso decimos Holy Book y en el segundo caso decimos followers, teniendo presente que para la correcta pronunciación de esta última palabra, la O del comienzo sonaría como una A, fa, y la E del final sonaría como una U. Followers, followers. Veamos ejemplos en el uso de las anteriores palabras. Para decir los libros sagrados de las religiones del mundo, lo traduciríamos al inglés como The Holy Books of World Religions. The Holy Books of World Religions. O podríamos formular preguntas del tipo Which religion has the most followers worldwide? Traducción, ¿qué religión tiene más seguidores en todo el mundo? Which religion has the most followers worldwide? Ahora, ¿cómo se dice demonio y cómo se dice infierno en idioma inglés? En el primer caso decimos devil, 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 palabra en cuya pronunciación la letra I del final es muda, devil. Mientras que para decir infierno decimos hell, palabra donde la pronunciación de la letra E del medio tiene un sonido tipo EA, hell, hell. Expresiones en las que es muy común utilizar estas palabras serían el caso de speak of the devil. Traducción, hablando del demonio. Speak of the devil. O también cuando se dice the devil never dies. El diablo nunca muere. The devil never dies. Más ejemplos. Para decir qué es el infierno, ellos sonarían en inglés como What is hell? What is hell? Y asimismo, si queremos usar expresiones del tipo el infierno es la ausencia de Dios, lo traduciríamos como Hell is God's absence. Ahora para decir la palabra paraíso, utilizamos, en su caso, la palabra en inglés heaven, heaven, que en su pronunciación debe tenerse en cuenta que la letra E del final es muda. Heaven, heaven, palabra que oímos utilizar en frases como the way to heaven, el camino al cielo, the way to heaven. Ahora, una palabra del ámbito religioso que puede llegar a significar varias cosas en idioma español sería pray. Pray, que al usarla puede significar rezar, orar o suplicar, o un sinónimo de estas palabras. Y en cuanto a cómo se diferencia la forma de redactarlo de la forma de pronunciarse, lo único sería tener en cuenta que la A sonaría como una E. Pray, pray. Veamos ejemplos de su uso. Cuando en inglés escuchemos que se nos dice He shall pray, ello vendrá a significar Él rezará. He shall pray. He shall pray.
Ahora, si quisiéramos formular una pregunta del tipo enseñando a su hijo a orar, o en lugar de una pregunta fuera una afirmación, enseñando a su hijo a orar, ello en inglés viene a traducirse como teaching your child how to pray. Teaching your child how to pray. Finalmente, cuando escuchemos frases del tipo things to pray for, ello significará cosas por las que orar. Things to pray for. Ahora la palabra God, que significa Dios, debemos aprenderla teniendo en cuenta que es fácilmente confundible con otra que se escribe de forma muy similar e incluso se pronuncia de manera semejante. Esta palabra es good, good, que viene a significar lo que en español entendemos como bueno. Como vemos en cuanto a escritura, sería relativamente sencillo distinguir una palabra de la otra, ya que Dios se escribe con una única O y en inglés la palabra bueno se escribe con dos O's. Y en cuanto a lo que se refiere en lo referente a pronunciación, la diferencia estaría en que la O de Dios sonaría como una A, God, God, mientras la O en bueno sonaría como una U, good, good. Para facilitar el estudio de las diferencias, veamos un ejemplo donde estas dos palabras se usen en una misma frase. La frase es la siguiente: God is good all the time, que se traduce como Dios es bueno todo el tiempo. God is good all the time. Pero si queremos un ejemplo donde solo utilicemos la palabra Dios, ese ejemplo sería este: God of healing, truth and prophecy. Ello viene a decir Dios de la sanidad, la verdad y la profecía.